Entonces, el flujo del tubo es en forma descendente, o en el interior del tubo es en forma descendente, el fluido circula o baja en flujo laminar dentro de esta tubería. Entonces se aplica, se tiene que aplicar. Sí. ¿Estás compartiendo? Ah, no, no estoy compartiendo. Ya, era una tubería a la cual se le da un ratito. Ok. Bueno, este es el caso, ¿no? Esta es la tubería a la cual se le ha hecho un corte diametral, ¿no? Y el flujo es descendente, va bajando el flujo laminar del fluido, ¿no? Entonces, aplicamos el procedimiento que conocemos. Primero tenemos que determinar cuál es la envoltura a la cual vamos a hacer el balance. Y aquí está dibujada la envoltura, que es un cilindro imaginario que también, lógicamente, está cortado diametralmente para estar en concordancia con el corte de la tubería, ¿no? Entonces, esta es la envoltura de diámetro interno R y diámetro externo R más delta R. Siendo R mayúscula el diámetro interno de toda la tubería. En cambio, R minúscula es la posición de cualquier punto. Aquí tenemos un punto R y más allí un punto R más delta R, que son los límites de la envoltura, ¿no? Una envoltura imaginaria, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es un balance en esa tubería. Vamos directamente al balance, a los términos del balance. Yo les he pedido que todos estos términos del balance les pongan ustedes sus unidades. Por ejemplo, R en metros, L en metros, tau sub R en Z, en este caso sería en unidades de fuerza sobre área, etc. ¿Ok? Para cada una de estas. Al final de cuentas es un balance de fuerzas, ¿no? En la que, lógicamente, el término F sobre A, o sea, en este caso, la cantidad de movimiento esté bien definida, ¿no? Y es así que tenemos el primer término, que es la entrada de cantidad de movimiento por la superficie situada en R, o sea, por la superficie interna de radio R de la envoltura, y sale por la superficie externa, ¿no? O sea, uno entra por la primera superficie y sale por la segunda. Se trata de una transmisión de cantidad de movimiento viscoso, que se llama, ¿no? Debido al comportamiento viscoso del fluido. Entrada y salida de cantidad de movimiento. Otra entrada de cantidad de movimiento es por el área
situada al comienzo, en el origen de la envoltura, y el área es el área anular, digamos, el área, mejor les prefiero señalarles, el área sería esta parte, ¿no? De acá. Por esta área entra debido a la velocidad que ya previamente tiene el fluido, ¿no? Y sale por la misma área, pero situada en L, siendo L la longitud de la parte donde estamos haciendo el análisis. El análisis lo estamos haciendo en un lugar en el que las perturbaciones de entrada y de salida de la tubería, esas perturbaciones no se toman en cuenta. Debido a que está lejos, este pedazo de cañería, está lejos de la fuente, digamos, de entrada, digamos. La entrada está, digamos, unos metros más arriba, y la salida final unos metros más abajo, por lo tanto, no se siente aquí esas perturbaciones. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay un flujo laminar en todo el pedazo de tubería. Ok, entrada de cantidad de movimiento debido a la velocidad y salida por aquí abajo, ¿no? Eso es lo que expresa estos dos términos, ¿no? Está dado también en unidades de fuerza, o sea, es un balance de fuerza para que sea fuerzas masa por aceleración, y esas unidades están acá. En el área situada en Z igual a 0, o sea, al comienzo, ¿no? De la envoltura. Y esta otra es a la salida de la envoltura cuando Z es igual a L, ¿no? Y también se tiene que tomar en cuenta la fuerza de la gravedad. En este caso, la gravedad es vertical hacia abajo, por lo tanto, esa fuerza hay que tomar en cuenta en todo el volumen, en toda la masa en realidad. Como la densidad es masa sobre volumen, entonces tenemos que multiplicar por el volumen para que sea masa por gravedad. Masa por aceleración, fuerza. Ok. Luego aquí tenemos las presiones. Todo fluido, ustedes saben dónde sea, en un tanque, en una tubería, en un tanque con agitación o sin agitación, en todas partes. Siempre hay un juego de presiones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en una piscina, la presión del agua en el fondo no es la misma que la presión, digamos, a unos 2 metros de profundidad, digamos, a un metro de profundidad. Y en la superficie la presión es igual a la atmosférica, ¿no? En la superficie de la piscina, en la superficie del agua. En este caso, tenemos una presión situada en el área inicial de la envoltura, perdón, y tenemos ahí una presión P sub 0. Abajo también hay una presión que tiene que vencer el fluido para que fluya. Si esta presión es mayor, digamos que hay algo o igual a esta, entonces no fluiría, digamos, o ejercería una presión que podría equilibrar, digamos, el fluido, ¿no? Equilibrando las otras fuerzas más. Entonces, necesariamente tiene que vencer esa presión. Para vencer esa presión, como es una presión en sentido contrario al flujo, por eso tiene sentido
negativo. Finalmente, lo que se toma en cuenta es la diferencia de presiones entre uno y otro, ¿no? Si esa diferencia de presiones es suficientemente grande, entonces el fluido pasará a mayor velocidad. Si esta diferencia de presiones es muy pequeña, entonces lógicamente la velocidad también será menor. ¿Ok? Luego, lo que se hace es poner todos los términos en una sola ecuación. Igualamos a cero porque es en estado estacionario. Y si es en estado estacionario, estas dos velocidades, estos dos términos de la cantidad de movimiento debida a la velocidad se anulan, ¿no? Porque la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Entrada menos salida se anulan y quedan los términos de cantidad de movimiento, ¿no? Transmitido por la viscosidad y ese término que es la fuerza de la gravedad y también el término de la diferencia de presiones. Entonces dividimos entre todo por 2πL por delta R, ¿no? ¿Para qué? Para tener una ecuación diferencial que surge tomando límites cuando delta R es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que surge, ¿no? Entonces tenemos que resolver esta ecuación mediante integración. Integrando esta ecuación tenemos esta ecuación, la 2311, o 2311, perdón, 2.311. Y esta ecuación nos indica de que tenemos una constante de integración C sub 1 que se calcula o se la determina en base a las condiciones límite. Pues una condición límite nos dice lo siguiente, que este valor de la distribución de cantidad de flujo, que la densidad de flujo de cantidad de movimiento, esto no tiene que ser infinita o tiene que ser, no tiene que ser indeterminada, en otras palabras, ¿no? Si nosotros ponemos cualquier valor aquí en C sub 1, C sub 1 dividido entre R y R hacemos igual a 0, nos va a dar un valor infinito. Y eso no puede ser. Pues para evitar, o no para evitar, sino que obligadamente C sub 1 tiene que ser 0 para que este valor sea un valor finito, el valor de la densidad de flujo de cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces, C sub 1 obligadamente tiene que ser 0. Si es 0, entonces la ecuación queda de esta forma. Lo que me olvidaba decirles de que esta diferencia de presiones ya está P sub 0, tiene una P estilizada, y aquí igual otra P estilizada, es diferente de la presión. ¿Por qué? Porque aquí, en cada uno de estos términos, se ha añadido la influencia de la gravedad. En el primer caso, cuando Z es igual a 0, y en el segundo caso, o sea, en este caso, cuando Z es igual a L, ¿no? Se ha incluido este término. Entonces, por eso se ha vuelto P sub 0, pero con esa P estilizada. De todas maneras, es una presión, una diferencia de presiones en las que se incluye la influencia de la gravedad. Nada más. Ok.
Entonces la ecuación queda simplemente así, porque C sub 1 es igual a 0. Ahora, si el fluido es newtoniano, ya sabemos, siguiendo el procedimiento, nosotros reemplazamos el valor de la cantidad de movimiento por la ecuación o por la ley de Newton de la viscosidad. Y obtenemos esta ecuación, ¿no? Aplicada lógicamente a un cilindro, ¿no? A una tubería cilíndrica, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación también se integra y se obtiene una nueva constante de integración. Esta constante de integración la determinamos tomando en cuenta las condiciones límite. Y la condición límite es que cuando R es igual a R, o sea, cuando en el punto en que R mayúscula es la superficie interna de la tubería. Como la tubería está está estática, no se mueve, entonces esa velocidad es 0. V sub, en este caso, V sub Z es igual a 0. ¿Por qué? Porque la tubería no se mueve y este R es igual a R, es el lugar donde tiene contacto el fluido con el sólido. Es la interfase entre fluido y sólido. Entonces, poniendo 0 aquí, o perdón, 0 en R, todo esto se hace. No, perdón. La velocidad es 0 cuando R es igual a R. Aquí R al cuadrado le ponemos R en mayúscula al cuadrado y en la velocidad ponemos 0. Despejamos y tenemos el valor de C sub 2, que es todo esto. Volviendo a colocar eso aquí y factorizando y todo eso, tenemos V sub Z es esta ecuación. En función de la relación de radios que nos da la posición, digamos, del punto, de cualquier punto situado en R, ¿no? Una posición, esto es un radio fraccional que podríamos decir, entonces es la posición del punto referida al radio principal, al radio grande, ¿no? Al radio R mayúscula. R sobre R mayúscula adimensional. Ok, entonces, cuando R es 0, esto es en el centro, ¿no? En el centro. Y así del centro se va alejando hasta R es igual a 1. ¿Ok? Al hacerse igual a 1, todo se hace 0. 1 menos 1, 0. Entonces la velocidad también se hace 0. Y si graficamos esta ecuación de acá, la 2, 3, 16, vamos a tener, no sé, vamos a tener esta, es una parábola, ¿no? Ok. Entonces, al tener la parábola, esta, vemos que se cumple, que la velocidad aquí es 0, la velocidad máxima va a ser en el centro, etc. La velocidad máxima entonces va a ser en el centro cuando R es igual a 0. Y esta es la velocidad máxima, poniendo 0 aquí, R, ¿no? Pues solamente tenemos este valor, que depende solamente de la diferencia de presiones del radio y de la viscosidad. Ok. Bueno, los demás son constantes, ¿no? Ok. La velocidad media, simplemente podemos hacer un promedio, como siempre hacemos aquí los signos de integración, doble integración,
no han salido bien por la falla en el escaneo, pero ustedes ya saben, también se puede multiplicar la velocidad media por, perdón, la velocidad media sale nomás así, mediante un promedio de las velocidades de cada volumen, de cada pequeño volumen diferencial, digamos, dividido en el número de volúmenes diferenciales que se tiene, entonces se saca un promedio y ese promedio es este. Ok. Ahora, si nosotros multiplicamos esta velocidad media por el área, vamos a tener la velocidad volumétrica de flujo, o sea, el caudal, ¿no? Bueno, eso es lo que interesa. Esta ecuación se llama la ley de Hagen-Poiseuille. Hagen-Poiseuille, esta ecuación es muy usada en dinámica de fluidos, en fluidos en general, en operaciones unitarias ustedes van a ver flujo de fluidos o dinámica de fluidos y van a utilizar esto. Y van a decir simplemente, directamente van a usar, pero no van a ver, no van a repasar de dónde, cuál es el origen de esta ecuación, de esta ley, que puede variar un poco de acuerdo a los términos, que puede estar diámetro aquí, en vez de las presiones pueden tomarse las presiones reales, las presiones puntuales, y también la ley de la gravedad, etcétera, ¿no? Y volver al origen de estos términos de presiones estilizadas, de las pesas estilizadas, etcétera. Puede variar un poco la forma, pero no el fondo de la ecuación esta. Pero es muy usada en fluidos para calcular, por ejemplo, el caudal que debería tener una bomba, digamos, el caudal con el que debería descargar un fluido, una bomba determinada, etc. O sea que es muy utilizada esta ley. Pero ya saben ustedes de dónde proviene. También se puede calcular la fuerza, esto lo pueden ver, pero no le doy mucha importancia yo a esto. Ok. Aquí nosotros vemos que hay algunas suposiciones, algunas condiciones en las cuales se desarrolla la ley de Hagen-Poiseuille. El flujo es laminar, la densidad es constante, el flujo es independiente del tiempo, es decir, en estado estacionario, el fluido es newtoniano, ¿okay? Y los efectos finales entre entrada y salida del lugar donde estamos haciendo el análisis son despreciables, ¿no? Eso es lo que he dicho anteriormente. Y el fluido se comporta como un medio continuo, ¿no? Como si fuera un taponcito, digamos, ¿no? Okay. Esas son las condiciones, o sea, las suposiciones que se aplican para esta ley de Hagen-Poiseuille. Entonces, pero estas suposiciones pueden no estar vigentes todo el tiempo, en casos muy, muy reales. Entonces, el fluido puede no ser newtoniano, la densidad puede no ser constante, si se trata de gases, por ejemplo, la cosa es distinta, ¿no? Ok. Bueno, ahora vamos a aplicar, bueno, aquí es un ejemplo donde se aplica un fluido que no es newtoniano. Entonces hay una alteración en la distribución de velocidad.
Ahora vamos a ver rápidamente. Tenemos 3 minutos, sí. Si se corta, ya saben ustedes, volvemos a entrar nuevamente, ¿no? Voy a tratar de explicarlos, de explicar todo en el tiempo que queda, porque al final es casi lo mismo, ¿no? Es aplicar el mismo procedimiento. Entonces ya no se trata de una tubería, sino se trata de dos tubos concéntricos y en el área o en el espacio entre los dos tubos hay un fluido que en este caso se mueve de abajo hacia arriba, ¿ya? Para variar un poco. Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer es determinar este perfil de velocidad, ¿no? La ecuación del perfil de velocidad y la ecuación del perfil de la densidad de flujo de cantidad de movimiento, ¿ok? En ambos lados. Entonces hay ciertas características de este tubo, de estos tubos, del radio del interno, digamos, del tubo. En este caso sería el radio externo. Aquí hay un pequeño error. K por R, esta flechita tiene que ponerla acá. Si no, no funcionaría. Esto está bien. Esta K es una relación nomás con relación al radio R. Este radio R, ¿qué fracción de este radio R corresponde a este radio de aquí del tubo? Esto ya es un tubo central, no es una envoltura, sino es el tubo mismo, es un tubo sólido, ¿no? Y nosotros, hay hay un radio en el cual la, la velocidad es máxima y la cantidad de flujo, de cantidad de movimiento, la distribución, perdón, la densidad de flujo de cantidad de movimiento se hace cero y se pasa de un sentido al otro. Como ustedes saben, la cantidad de... aquí en esta parte, la cantidad de movimiento es en un sentido. Está transmitiendo en este sentido. Si nosotros está transmitiendo en este sentido, ¿no? En cambio, en este lado está transmitiendo en el otro sentido. Al final, en este punto, cuando la velocidad es máxima, se hace cero la densidad. Eso tenemos que corroborar con las ecuaciones, ¿no es verdad? Pero hay que interpretar bien esto, hay que saber interpretar. En esta parte, igual, ¿no? La transmisión de movimiento va decreciendo en este sentido, y de aquí a acá va aumentando, ¿no?
Bueno, esperemos un ratito más. Recording in progress. Bien, vamos a continuar entonces. Estábamos diciendo de que la cantidad de flujo la densidad de flujo de cantidad de movimiento va transmitiendo, se va transmitiendo primero a partir de si nosotros hacemos una línea imaginaria en la velocidad máxima, entonces en este sentido se va transmitiendo la cantidad de movimiento, ¿no? Hacia este sentido. En cambio, a partir de ese mismo punto, hacia este otro lado, es en el otro sentido, ¿ok? Primero en este sentido, a este lado, igual en el otro lado del corte que tenemos, la cantidad de movimiento se va transmitiendo desde el máximo, del punto máximo, hacia este sentido, en este lado, y en cambio en el otro lado, al otro sentido. El sentido positivo es en el que del radio, del centro hacia afuera, del centro hacia el radio exterior, al radio mayor, en ese sentido es sentido positivo. En cambio, en sentido negativo sería si se acerca al centro. Si se aleja del centro es positivo. Si se acerca al centro es negativo, ¿no? Obviamente, porque es el contrario a la coordenada R, ¿no? Eso me olvidaba decirles un aspecto que es importante, que en la anterior explicación, que parte del procedimiento era, además de elegir la envoltura, elegíamos el origen y las coordenadas, ¿no? Es verdad. En este caso son coordenadas cilíndricas. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que pasa aquí? La envoltura que vamos a elegir sería una envoltura lógicamente entre
en el área o en el espacio anular entre los dos tubos. Entonces, la envoltura es exactamente la misma que en el anterior caso, ¿no? Lo único que varía es de que aquí llamaríamos 0 aquí, z igual a 0, y L llamaríamos al revés, ¿no? Damos la vuelta simplemente. Pero todo lo demás es igual. ¿Qué es lo que cambia entonces de este caso al otro? Son las condiciones límites, ¿no? Entonces estamos precisamente en este ejemplo de flujo ascendente a través de dos cilindros concéntricos, ¿no? Vamos a checar un poco esto. Ok, entonces tenemos las mismas ecuaciones que hemos visto, pero al integrar vamos a tener un C sub 1, ¿no? Pero en este caso tenemos que tomar en cuenta dos superficies. KR, que sería esta superficie, aquí, esta, KR, y esta otra, ¿no? Y también, bueno, esta otra que es R, ¿no? Entonces esas dos superficies, entre esos dos está el límite. Cuando R es igual a KR o y cuando R es igual a R mayúscula, ¿no? Ahora sabemos que en el punto, en este caso R, delta R, para el cual la densidad de flujo de cantidad de movimiento ha de ser 0. ¿Por qué? Porque en este punto, esa no era A, sino era este símbolo de letra griega. En este punto, la densidad de flujo de cantidad de movimiento es 0, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Okay? Entonces, si nosotros reemplazamos R por KR, o R por esta letra griega lambda R, ¿no? Entonces podemos tranquilamente calcular C sub 1 de la ecuación esta. Entonces sub 1 nos da ese valor por esto, ¿no? O sea, C sub 1 sería esta diferencia menos esta diferencia multiplicado por estos valores. Y tenemos aquí esta lambda al cuadrado, que es a partir de este valor, en el cual delta R se hacía 0. O sea, aquí poníamos, en vez de R poníamos delta R mayúscula, y hacíamos 0 y calculábamos C sub 1. C sub 1 sale lo que ya indiqué, y reemplazando nuevamente en la anterior ecuación tenemos esto. ¿Ok? La cantidad de flujo la densidad de flujo de cantidad de movimiento está en función de la posición, o sea, de R minúscula, y también de este lambda, que es un valor imaginario, pero sabemos que hay un lambda que es en el cual cambia de sentido en ese punto, cambia de sentido la transmisión de cantidad de movimiento, por lo tanto es delta, o ese tau RZ es 0 en ese punto. Sabemos que existe, pero todavía no sabemos exactamente cuánto es. ¿Ok? Bien. Y seguimos con el mismo procedimiento, tomando en cuenta que es
un fluido newtoniano y obtenemos este valor. Esto ya es un poquito más complicado. Ustedes pueden integrar y obtener este valor, pero ya está hecho en el libro, ya está hecho y obtenemos esta ecuación donde surge una constante de integración, ¿no? ¿Qué límites tomamos? Cuando K R, o sea, en la superficie del tubo interno, que es una superficie, es una interfase sólido-fluido, la velocidad lógicamente es cero, porque ese tubo no se mueve, el tubo interno no se mueve. Igual, cuando R es igual a R, la velocidad también es cero. Pues tomamos en cuenta esas dos condiciones límites y tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? Y deducimos C sub 2. Y son dos ecuaciones con dos incógnitas. La incógnita sería C sub 2, una, y la otra es lambda, ¿no? La que se deduce el valor. Y tenemos este resultado, ¿no? Eso nosotros volvemos a poner en la ecuación y finalmente tenemos las ecuaciones de la cantidad de flujo la densidad de flujo de cantidad de movimiento tenemos en función de todos los valores conocidos. Ya no está lambda aquí, porque la lambda ya la tenemos aquí. Entonces reemplazamos simplemente. Y la velocidad también. Todo en valores conocidos, ¿no? Ok, es un poquito... la parte matemática ya se complica, lógicamente, por las condiciones geométricas, más que todo, de esta situación. Obtenemos también la velocidad máxima. La velocidad máxima es cuando, ¿en qué momento? Cuando R es igual a el lambda R, esa lambda que no conocíamos. Entonces reemplazamos ese valor y obtenemos todo esto. La velocidad media hacemos lo mismo que hemos hecho antes y obtenemos esto. Es complicado obtener esta cuestión, pero matemáticamente, haciendo con calma, podemos obtener este valor. Pero ya está resuelto en el libro, entonces acudimos nomás a esa resolución. Pero si ustedes quieren practicar su matemática, pueden trabajar un poco para obtener esto. Yo no les voy a pedir eso porque no son clases matemáticas, son clases de fenómenos de transporte. Igual la velocidad volumétrica sería la velocidad media por el área, simplemente. Y bueno, la fuerza ejercida, si ustedes quieren, pueden ver. O sea que hemos utilizado el mismo método, lógicamente por la situación y por la diferencia, la complicación que hay aquí, las ecuaciones son un poquito más grandes, más largas, con más términos, etcétera, ¿no? Ok. Este mismo procedimiento sirve para todo tipo de casos. Cuando hay dos fluidos invisibles, dos líquidos que no se juntan, no se mezclan porque son inmiscibles, por ejemplo, aceite y agua, pues podemos tratar de ver esta cuestión, pero eso es simplemente opcional para ustedes, ¿no? Bueno,
Lo que continúa, aquí por ejemplo, flujo resultante alrededor de una esfera sólida es lo que pasa alrededor de la esfera, ¿ya? Es bastante más complicadito, pero lo puede leer opcionalmente, no vamos a tomar en cuenta eso. Se puede aplicar exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Bueno, aplicando los resultados del anterior caso de la esfera, se puede resolver este problema y hay problemitas muy interesantes acá. Este, por ejemplo, ¿no? Es una rendija por donde va a circular el fluido, no va a circular, sino va a fluir un líquido newtoniano. Entonces, ¿dónde vamos a elegir la envoltura para hacer el balance? Y aquí ya nos dicen dónde podría ser el eje, el origen de los ejes cartesianos, ¿no? Lógicamente la mejor opción es las coordenadas cartesianas, en este caso, y resolver el problema, ¿no? Flujo laminar en una rejilla estrecha. Es eso. Bueno, eso adelantamos. Yo después les voy a dar unas tareitas para que resuelvan unos problemas en las cuales, en estos problemas puede estar este problemita. Para eso vayan estudiando, pero me interesaría que dominen bien el procedimiento. Dominado el procedimiento, pueden resolver este problema. No es muy difícil. Además, ustedes ya son muy hábiles en este aspecto, en el conocimiento de lo que es Internet, etcétera, y van a encontrar seguro la resolución de este problema. Existen también solucionarios, aunque hay un solucionario de unos autores peruanos que tiene errores, por si acaso, ya errores. Más no tanto errores de, ¿cómo les puedo decir?, conceptuales, sino parece que es errores de impresión, ¿no? Errores de imprenta, de edición. Entonces hay que tener mucho cuidado. No copiar esos errores, no copiar al pie de la letra, porque, o si no, tal vez el autor a propósito ha colocado unas pequeñas fallas y si copian exactamente como el solucionario, van a cometer esos errores, ¿no? Hay otros casos, este es un caso que rebalsa por aquí el agua o el fluido, y aquí se da una distribución de velocidad, ¿no? O sea, se forma una lámina, una pequeña capa de fluido alrededor de esta superficie sólida, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. Entonces, inicialmente me gustaría que ustedes resuelvan este problema. Yo les voy el próximo lunes, hasta el próximo lunes yo voy a poner la tareita en la plataforma, ¿ok? Bueno, eso sería, chicos. Yo quisiera que ustedes estudien así como le tienen un repaso de todo lo que hemos visto. Solamente lo que hemos visto, lo que dejamos opcional, bueno, los que quieren pueden
pueden entrar y pueden, digamos, entrar en detalle en lo que no hemos visto, pero es opcional. Pero si lo hacen y lo estudian, van a ganar mucha experiencia y van a asentar sus conocimientos, lógicamente, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Quería Buen consultarle día. sobre el cuestionario que nos envió. ¿Hay que subirlo a algún lugar? Ah, no, la tarea que les he enviado es para que estudien. Es una guía de estudios. O sea, respondan eso, pero respóndanse a ustedes mismos, ¿ya? Es una guía de estudios. No les voy a pedir, digamos, que respondan por escrito y que me manden. Todavía no. En el transcurso de este fin de semana, yo voy a dar una tareita, ¿no? Una tarea para que en base a ese estudio que han hecho, resuelvan un problema. Uno o dos problemas. Aplicando ese conocimiento que tengan, ¿no? Entonces, pero ¿en qué va a consistir la tarea? Tampoco me van a presentar, van a exponer nomás directamente la resolución de esos problemas, ¿no? Resuelven todo, ustedes lo tienen en su cuaderno, viene resuelto o en un archivo, pero lo exponen cómo han resuelto. Lo archivan, lo ponen ya sea en Word, en PDF, o pueden hacer un PowerPoint para explicar, ¿no? Y en la clase que yo les indique, ustedes tienen que